Bueno, vemos en pantalla. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva reunión especial que organizamos desde la Bolsa de Comercio de Córdoba. En esta reunión tenemos el gran gusto de contar, como todos ustedes saben, con Andrés Malamud, politólogo, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Queremos agradecerte, Andrés, por acompañarnos en esta tarde, muy amable. El panel de Andrés va a estar moderado con el gran periodista Edgardo Moreno, jefe de programación de Radio Mitre. Gracias, Edgardo, también por acompañarnos una vez más en esta charla y brindarnos tu acompañamiento en el espacio de debate que queremos generar una vez que Andrés finalice su presentación. Para esto va a estar habilitado el canal de chat. Invitamos a todos los participantes a que puedan acercarnos sus preguntas en ese panel. Y vamos a contar también, en principio, con un breve análisis de Lucas Navarro, director de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, que va a acercarnos un panorama acerca del escenario económico global y para la Argentina en lo que queda de este año 2021. Así que nuevamente bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Lucas, te cedo la palabra para que podamos dar comienzo a esta actividad. Bueno, muchas gracias por la presencia, especialmente de nuestro invitado de hoy, Andrés. Voy a ser muy breve y hacer una breve revisión de la coyuntura económica global y luego enfocada más en Argentina. Conocimos hace pocos días un informe de la OCDE que presentó la actualización de sus perspectivas económicas globales, en donde se advierte una recuperación económica a nivel global importante, mayor a la que se esperaba hace unos meses atrás, pero heterogénea, altamente dependiente de los avances que han realizado los distintos países en términos de los planes de vacunación, y también dependiente de la potencia de las políticas fiscales y monetarias expansivas que han aplicado los distintos países para mitigar los impactos económicos de la pandemia. No obstante, esto surgen preocupaciones. Uno, que con la aparición de cada vez nuevas, más cepas del COVID, el virus parece más persistente de lo que se esperaba. Segundo, que hay una aceleración inflacionaria posiblemente transitoria asociada a las fuertes políticas macroeconómicas expansivas que les comentaba, que apuntan a acelerar la recuperación. Y tres, que más allá de esa recuperación de la actividad, la reacción del empleo es muy lenta. Y esto posiblemente se debe a dos factores principales. Uno, que hay todavía un efecto desaliento de muchos trabajadores que aún no salen a buscar trabajo. Y segundo, un factor importante es que a nivel global se habría acelerado la adopción de nuevas tecnologías que sustituyen el trabajo principalmente de mediana y de baja calificación. Es por ello entonces que se habla de que estamos en un periodo de desinflación, es decir, de lenta recuperación del empleo con aumento de la inflación. Yendo al caso de Argentina, en Argentina estamos también en una desinflación, pero es un caso extremo de desinflación ocasionada por motivos distintos a los que recién comentaba. En primer lugar, hay que considerar que Argentina enfrenta el COVID en condiciones iniciales muy adversas. Argentina viene de una década en la que el producto creció 3,3%, no por año, en todo el periodo 2010-2019, eso fue lo que creció el producto en Argentina. Nuestra economía creció más que solo 13 países en el mundo. Tengo la lista aquí: Libia, Sudán del Sur, Yemen, Guinea Ecuatorial, y la lista continúa. El 90% de los países del mundo creció más que nosotros en esa década previa a la pandemia. Entonces, bueno, enfrentamos esta pandemia con elevada inflación, con estancamiento, con un sector público desfinanciado que reaccionó rápido aumentando el gasto para mitigar los impactos económicos de la pandemia, pero financió todo ese incremento del gasto con emisión monetaria. Hubo entonces el año pasado una recesión muy fuerte, elevada en comparación a la mayoría de los países del mundo y de la región, una fuerte destrucción de empleo, una situación que luego comenzó a revertirse lentamente, pero fue prácticamente un mero rebote ante la flexibilización de actividades, en donde el empleo también reaccionó mucho menos.
Entonces podemos decir que Argentina vive su propia desinflación por dos motivos principales. Primero, la aceleración inflacionaria no es producto de un recalentamiento de la economía, sino por el exceso de emisión monetaria del año pasado. Y dos, el estancamiento del empleo de calidad es una tendencia que ya se viene presentando en nuestro país desde hace una década en el marco de ese estancamiento de actividad que les comentaba recién. Yendo más allá a la coyuntura de corto plazo y pensando en lo que queda del año, hay buenas y malas noticias. La buena es que el agro una vez más acompaña y un poco salva la ropa. Con los elevados precios de la soja, la liquidación de divisas en el periodo acumulado de enero a mayo fue récord. Eso ayuda a recomponer reservas. Las reservas netas han vuelto al nivel que tenían a mediados de septiembre pasado, antes de la corrida cambiaria, de la última corrida cambiaria que tuvimos básicamente. Y también contribuye la bonanza del campo a generar recursos extra para las arcas del Estado. Eso es lo bueno. Lo malo es que, fruto de una estrategia oficial de adquisición de vacunas que es difícil de entender, los avances en vacunación son inferiores a los esperados, y la segunda ola de contagios está generando problemas serios, tanto en el sistema de salud como en la fase económica, dadas las restricciones que impone la situación sanitaria. Esto entonces se impacta en la actividad. Los números de recaudación del IVA-DGI, que es el que está más vinculado a lo que es la actividad económica, ya en el dato de mayo muestra que se redujo 8,1% respecto a abril. También persisten a su vez distorsiones y controles sobre mercados que aumentan la desconfianza, la imprevisibilidad, que detiene o retrasa decisiones de inversión y que hacen las perspectivas de recuperación bastante débiles. Quizás en este contexto y por todos estos motivos que les mencioné recién es que según este reporte de la OCDE que les mencionaba, que incluye 46 economías, las 46 economías más representativas del mundo, Argentina está por lejos posicionada como la economía que más tardará en recuperarse. Recién a fines de 2026 volveremos a tener el ingreso per cápita del cuarto trimestre de 2019. Esto es casi 7 años para recuperar la actividad económica a nivel prepandemia, cuando el promedio de los 45 restantes países que están en este estudio es de 2,3 años. La situación es, por lo tanto, muy delicada, y aquí la pregunta es si en este contexto tan difícil nos alcanza con los buenos números del agro para pasar el invierno tanto en lo económico como en lo político. En lo económico, las señales de alarma se van a encender a finales de julio, cuando se corte la entrada de divisas del campo, y con las reservas que tengamos debamos hacer frente a dos canales principales. Uno, que es probable que haya un incremento en la demanda de divisas ante la proximidad de las elecciones, y el otro tiene que ver con el pago de compromisos de deuda que se avecinan, que ocurrirían en caso de que no se llegue a un acuerdo con el fondo, algo que parece bastante probable en este contexto. Si bien las reservas crecieron mucho, como les comentaba, las reservas netas, sin incluir el oro, solamente llegan, según nuestras estimaciones, a 3.785 millones de dólares, el número que tengo, lo cual, si bien alcanzaría para pagar con los compromisos que nos quedan, y aún considerando esta entrada de derechos especiales de giro del fondo por 4.300 millones hasta fin de año, dejaría a la economía muy vulnerable frente a un aumento sostenido en la demanda de divisas. Eso es sobre lo económico. Sobre lo político lo dejo a Andrés, que seguramente él expondrá los elementos que permitan entender el panorama hacia adelante. Así que con eso los dejo y muchas gracias nuevamente por la atención. Muchas gracias, Lucas. Bueno, gracias, Lucas, por tu aporte. Le doy a Manuel la palabra para que pueda dar su mensaje institucional, y ya luego entonces le damos pie al panel de Edgardo y Andrés. Bueno, muchas gracias, Josefina. Muchas gracias a todos. Ya le agradecí a Andrés en la reunión previa su presencia en este acto de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que nos prestigia, nos da realmente una visión
que necesitamos conocer como empresarios de esta institución para tomar medidas lo más acertadamente posible y sobre todo por la gran intranquilidad que tenemos por lo que se está viendo. Le agradezco también a Edgardo Moreno, que va a coordinar, nuestro periodista de Córdoba, de La Voz del Interior y de Radio Mitre. Gracias, Edgardo. Yo simplemente, para dejarlo lo antes posible a Andrés, que es lo más interesante que vamos a tener hoy, es hacer una reflexión sobre que este país, indudablemente que el gobierno argentino actual está dejando quizás pasar o desperdiciar un momento histórico favorable en algunos aspectos, los que acaba de decir Lucas, y que yo me voy a encastrar un poco en eso en la parte más política. El ingreso de divisas que está teniendo Argentina por el precio récord de la soja son unos 14.000 millones de dólares al año que va a recibir adicionalmente a lo que venía recibiendo con las cotizaciones anteriores. Ese dinero le da una oportunidad muy valiosa al país para ordenar sus cuentas, recuperar el equilibrio fiscal o mejorarlo y realmente tener la posibilidad de sanear la situación del sector público y afrontar algunos desembolsos que va a tener que hacer indudablemente desde el punto de vista social para contener los efectos de la pandemia, que por supuesto es muy delicada y que se ha manejado muy mal hasta el presente por parte del gobierno, que ya todos lo saben, con el proceso de vacunación, etcétera, y que Argentina está con un estrés muy peligroso en este momento. Pero esta oportunidad sería una lástima que se deje pasar y creo también que Argentina tiene otros condimentos muy importantes que podría aprovechar, que es la situación de los organismos de créditos internacionales, que en este contexto mundial están muy permeables a llegar a un entendimiento lo antes posible y en condiciones sumamente flexibles para que países como Argentina que muestren voluntad y capacidad de presentar un plan creíble y confiable, se beneficien con tasas de interés muy bajas, con plazos razonablemente largos para amortizar la deuda, y es muy difícil que Argentina pueda también renunciar al pago de sus compromisos con esta situación económica que se le está dando en este momento, en esta coyuntura internacional. Creo que tendría que tener mala fe y esa mala fe va a ser descubierta rápidamente y me parece que no es para el país un buen augurio para resolver sus acuciantes problemas. Argentina tiene que demostrar seriedad, tiene que demostrar realmente una actitud de buscar una solución con visión de futuro en sus cuentas públicas, en el ordenamiento financiero del país y anunciarlo con claridad y convicción. Lo que el ministro Guzmán está haciendo, que es bastante loable desde el punto de vista económico y financiero, realmente nos parece que debe ser anunciado por él mismo y el gobierno no lo anuncia ni lo expone porque es como que sintiera una vergüenza de estar tomando un camino vinculado a la sensatez y a la racionalidad. Es como que este tipo de caminos no son realmente los que este gobierno pretende tomar. Están gobernando para un mercado interno, pero no están gobernando para el mercado externo. Y esto es decididamente peligroso. Y por último, decirles que la situación que uno advierte en el país es que Argentina se debate desde hace mucho tiempo con algunos dilemas, entre los cuales tenemos la decisión de elegir la estabilidad monetaria o el crecimiento económico. Argentina siempre estuvo seducida por generar un crecimiento económico y sacrificar la estabilidad monetaria para más adelante. Y esa reactivación artificial de la economía sin estabilidad monetaria no genera resultados, se apaga tan rápido como la llama de un fósforo y por lo tanto Argentina siempre está postergando una recuperación consistente y perdurable a través del tiempo porque no lo hace sobre la estabilidad monetaria, que significa algún sacrificio transitorio y que se supera rápidamente, pero que es de un gran valor para poder recuperar la economía de un país.
Bueno, en ese sentido, este dilema, algún día Argentina tiene que privilegiar la estabilidad monetaria. Ha habido intentos, como lo hizo el presidente Macri, pero obviamente no alcanzó el tiempo y la situación siempre es desfavorable para políticamente asumir alguna elección. Después tenemos el último dilema, y con esto termino, el dilema entre el Estado y el mercado. He escuchado algún periodista, el populismo fracasó y el populismo fracasó, y realmente el mercado también lo ha hecho, ha fracasado. Y me quedé esperando para ver realmente cuál era la solución que él proponía, y advertí que no tenía ninguna otra propuesta intermedia, que es el gran riesgo argentino, decir que el Estado no funciona y que el mercado tampoco. Y la verdad es que pretender un camino del medio, sabemos que son caminos que no nos conducen a ninguna solución definitiva en el país. Andrés, te dejo porque me parece que todo el mundo está esperando que hagas tu análisis, y con esto yo termino mis pequeñas reflexiones como presidente de la Bolsa. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Manuel. Bueno, vamos a avanzar con el panel, con la presentación de Andrés. Es poco afecto a la difusión del currículum extendido, pero es, para decirlo y ponerlo en contexto, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Sociales y Políticas del Instituto Universitario Europeo en Florencia, ha sido investigador visitante en la Universidad de Maryland, en el Instituto Planck de Derecho Público Comparado en Heidelberg, Alemania. Yo recomendaría luego, al que tenga tiempo, visitar el currículum de Andrés, porque realmente tiene una amplitud académica enorme. Solo para dar un dato, sobre una veintena de universidades ha dirigido y evaluado tesis y ha sido jurado de tesis, entre otras en Cambridge, Salamanca, La Sorbona, Hamburgo, en fin, universidades de primer nivel internacional. Está a medio camino entre Lisboa y la Argentina, es un activo participante con sus columnas y con sus análisis en los medios de comunicación y en las redes sociales en la Argentina, y el único, el mérito que me gustaría destacar como ha sido lector de sus columnas es la capacidad que tiene de explicar procesos políticos y sociales muy complejos con una enorme simplicidad, no con simplismo, con simplicidad, sin perder. Para mí es un gusto presentarlo. Andrés, te escuchamos. Muchísimas gracias, Edgardo, por la generosa presentación, Manuel y Josefina, por la invitación. Pretendo no ser muy largo, porque lo que me gustaría es que peloteemos después, así que les voy a dar un panorama de lo que está pasando en la región, cómo se inserta Argentina en la región y qué podemos esperar de estas elecciones. Y lo primero que nos tiene que quedar claro es que somos una paradoja, no siempre por las malas razones. Se vota en Perú, segunda vuelta este domingo, y los dos candidatos que llegan al balotaje sacaron sumados en la primera vuelta el 32% de los votos. 19-1, 13 la otra. 32 entre los dos que más votos sacaron. Comparan con Argentina, donde el primero y el segundo sumaron el 88%. ¿Esto es bueno o es malo? Lo dejo a juicio de ustedes. Pero vamos a ir hablando un poco, sugiriendo que el bipartidismo no siempre nos salva, pero la atomización siempre nos condena. Y Perú es un país modelo en muchos aspectos. Por ejemplo, el macroeconómico. Acaban de poner bonos al 2% anual. Se financian en los mercados internacionales barato. Argentina está fuera de los mercados, pero si consiguiera que alguien le presta, no estaría pagando menos del 15% anual, ¿verdad? Y el presidente del Banco Central de Perú fue nombrado por Alan García hace 15 años, en 2006. Mientras tanto, en los últimos 2 años, los presidentes peruanos caían como los argentinos en diciembre del 2001. Ellos tuvieron un presidente del Banco Central, mientras nosotros tuvimos 8 en Argentina. Ellos tuvieron un presidente del Banco Central, mientras tenían 6 presidentes de la República. Fíjense que Perú es Argentina en el espejo. Tienen la economía sana y la política rota. Ahora lo que digo a lo mejor es contraintuitivo, pero Argentina tiene la economía rota, de esto no hay dudas, y voy a sugerir que la política está relativamente sana, o por lo menos temporariamente sana.
Por dos razones. Primero, porque es estable. Gane quien gane, termina su mandato. Esto no era así. No fue así en 2001. En 2001 aprendimos, nos inoculamos. Quedó la experiencia traumática de la inestabilidad y ahora parece que los argentinos no están volcados para romper todo otra vez. Prefieren aguantarse el que le toca y votar de nuevo dentro de 4 años. Segundo, en Argentina podríamos utilizar la definición de democracia de Karl Popper. Nos sacamos de encima a los malos gobernantes sin derramamiento de sangre. No hace falta matar para sacarnos de encima a los que nos gobiernan. Y no hace falta matar a la oposición para seguir gobernando. ¿Con qué comparo esto? Con casi toda América Latina. Con Colombia, donde matan candidatos todo el tiempo, donde matan periodistas. Brasil, ni hablar, periodistas y activistas sociales, sobre todo en la Amazonia, concejales en Río de Janeiro. Y México, donde hay un juego de mate al opositor, porque el narcotráfico está tan cómodo con los gobernantes locales que se dedica a eliminar físicamente a los que se les oponen. Nosotros estamos muy acostumbrados a nuestra violencia grietística, que es una violencia retórica. El grado de violencia política en Argentina es mínimo para la región. Y el grado de violencia social no es mínimo, pero se compara con, vean quién, Estados Unidos de América. Tenemos la misma tasa de homicidios que los Estados Unidos. 5 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Cada uno tiene su juicio de valor. En Europa piensan en eso y dicen, tan locos. En Europa es 1. Pero en Estados Unidos, país desarrollado, es 5, en Argentina también. Uruguay tiene el doble de homicidios que nosotros. México tiene 4 veces más, Colombia tiene 5 veces más, Brasil tiene 6 veces más, y Colombia tiene un número incontable de veces más. Perdimos la cuenta, perdón, en Venezuela. Así que no estamos en el paraíso, no les voy a vender lo que no es. Pero tenemos un aspecto de estabilidad política y de paz social que nos envidian los países que tienen una gran macroeconomía y baja inflación. Así estamos en América Latina, contramano, en la política y en la economía. ¿Esto quiere decir que la política va a seguir estando así, pacífica y estable? No necesariamente. Se puede romper otra vez. Pero es bueno que sepamos que se puede romper, porque entonces vamos a apreciar lo que teníamos. Con este ejemplo les voy a mostrar algunos datos de por qué tenemos esta estabilidad. Te prometo que no son filminas presidenciales, estas son de verdad. Algunos de ustedes me habrán escuchado, no los quiero aburrir, pero me parece importante que pasemos otra vez por esto. Y nos comparemos con Brasil. Brasil es un país relativamente bueno para los negocios. No le está yendo tan bien y en realidad los indicadores son claros. Brasil no es una potencia emergente. Desde 1970 hasta hoy, Brasil no cerró la brecha con Estados Unidos en PBI per cápita. Y Estados Unidos no es una potencia emergente, es una potencia declinante, que está bárbara, que es próspera, democrática, que es rica. Pero nosotros vemos que el porcentaje de economía de Estados Unidos en el mundo se reduce año a año, porque crece la economía de los demás, China e India sobre todo. Si Brasil no cierra la brecha contra Estados Unidos, y Estados Unidos es una potencia levemente declinante, entonces Brasil también es una potencia declinante. ¿Qué nos queda para los argentinos entonces? Bueno, pero vamos a ver qué es lo que estaba pasando en Brasil políticamente y no veíamos. Primero, hay 2 líneas acá. La naranja marca cómo desde la democratización, 1985, solo 2 partidos se disputaban la presidencia. El partido de Lula y el partido de Fernando Enrique Cardoso. Mientras eso pasaba, los partidos se fragmentaban a nivel del Congreso, llegando a tener lo que los politólogos llamamos un número efectivo de partidos de 16. Lula tenía 16%, no es por esto, es coincidencia el número, pero Lula tenía 16% en la Cámara de Diputados. Y era el partido más grande. Tenía que comprar apoyos, y lo hacía a través de lo que se llamó el mensalão, la mensualidad, que les pagaba a los diputados opositores para que fueran aliados. Casi iba preso en 2005, casi cae. El crecimiento económico hizo que eso se olvidara. Esa corrupción se fue acumulando para ser investigada más tarde, en casos más graves. Pero mientras tanto la división seguía. Dilma Rousseff, el último año antes de ser destituida, 2016, tenía un gabinete de 38 miembros de 10 partidos diferentes. Es carísimo, es inestable, es impracticable gobernar semejante fragmentación. Esta fragmentación que les estoy mostrando es la típica de América del Sur.
Gane quien gane el domingo la segunda vuelta en Perú, va a tener un Congreso con menos del 20% del apoyo. Y en Perú hay una Cámara única que declara vacante la presidencia por una mayoría simple. Como el juicio político, pero simplificado, express. La estabilidad del presidente que los peruanos elegirán el domingo es muy improbable. Y esa fragmentación se está mostrando también en otros lugares, en la constituyente chilena, en el Congreso ecuatoriano, que de nuevo eligió, también hace unas pocas semanas, al presidente, hiperfragmentadamente, y ganó el que había salido segundo. Por lo tanto, en el Congreso es superminoría. En Colombia, no solo se está empezando a fragmentar la política, sino que sobre todo se está levantando la sociedad. En Brasil es lo que estamos viendo. Hay una repolarización cuando aparece Lula, entonces entre Lula y Bolsonaro podrían polarizar la elección presidencial. Pero en la Cámara de Diputados y el Senado es lo mismo que antes. No hubo ningún cambio con Bolsonaro en el Congreso. De los 81 senadores tenía 4 y ahora se peleó con un par. Y de los que le quedan uno es el hijo. La fragmentación política es la regla en América del Sur. Y Argentina no, es al revés. Concentra. Fíjense que Cristina había sacado el 54% en su elección de reelección y Alberto sacó el 48% ahora. Con Macri el segundo sacando el 40%. De nuevo, Argentina suma el 88% entre los dos primeros, Perú el 32%. Perú es ingobernable. Con la mejor macroeconomía, presidente del Banco Central por 15 años y crédito internacional al 2%. De estas paradojas es difícil sacar una conclusión segura. Pero vean que el resto de América Latina no brilla y Argentina todavía no está hundida. Al contrario, políticamente, fíjense cómo después del 2001, donde se fragmenta, bomba de explosión, el sistema de partidos, pasamos de tener entre 2 y 3 partidos efectivos a tener 14, y después, en cada elección, llegamos hasta los cerca de 3 partidos efectivos, cerca de 3, menos de 3. Porque el primero saca 48, el segundo 40, los demás son marginales. ¿Por qué la oscilación? Porque en las elecciones intermedias, como la de este año, el voto se fragmenta. Este año va a haber un poco menos de bipartidismo que el anterior, que en 2019. Y un poco menos de bipartidismo que la posterior, 2023. Les aseguro que en 2023 va a haber más bipartidismo que en la elección de ahora. Porque la concentración del Ejecutivo es lo que lleva a que converjan el voto, a que la gente decida no tirarlo. Y hay varias razones por las cuales Argentina es estable y tiende al bipartidismo. Una de ellas es el sistema electoral, que es muy restrictivo. Para hacer política en Argentina y tener chance, hay que pertenecer a un partido grande. Y si uno no pertenece a un partido grande, va al cementerio de terceras fuerzas, como le pasó a Allende, al Alzogaray, Rico, Chacho Álvarez, Ricardo López Murphy. ¿Y a quién no le pasó? A Lilita y a Macri, porque se aliaron con un partido existente, con el radicalismo. A que querían desterrar, derrotar la nueva política, no precisaba los viejos partidos. Sí los precisaba. Es muy estable Argentina porque los sistemas electorales lo que hacen es garantizar el privilegio de los que están adentro y dificultar la vida de los que quieren entrar. Palito Ortega no era militante partidario, se tuvo que afiliar a un partido. Reutemann lo mismo, Scioli lo mismo. Hoy nos olvidamos, nos parecen 3 militantes y dirigentes peronistas. No lo fueron, eran cantantes o corredores. Bolsonaro, en contraste, pasó por 9 partidos diferentes hasta llegar a la presidencia y hoy no tiene partido. En Brasil el sistema político es permisivo. Cualquiera puede llegar. Tiririca, el famoso payaso. En Argentina también pueden llegar los payasos, pero tienen que entrar por los partidos, que son los patobicas de la fiesta de la democracia. Pero voy a sugerir que hay una segunda división en la política argentina. Esta que les decía es la primera. Partidos sí, partidos no. Si no tienen partido, entonces no tienen destino, salvo que se alíen o ingresen a un partido. La otra es, si no son del AMBA, también complicados. Esto es el gabinete inicial de Alberto Fernández. Tuvo cambios, pero no varían lo fundamental que son los colores. Acá están contabilizadas 27 figuras, que incluyen a los 21 ministros, más 6 posiciones clave. Secretario de Estado que depende del presidente, por ejemplo, y la vicepresidenta. ¿Cuál es el origen provincial? ¿De dónde vienen? Todo menos 3 vienen de las 2 Buenos Aires. Descontemos los secretarios, saquemos la vicepresidenta, quedémonos con los 21 ministros. 18 son de las 2 Buenos Aires. 3 son de las otras 22 provincias,
¿Queda claro? Esto significa que el 90% del gabinete es AMBA, o cerca del AMBA, mientras la población argentina es 45% AMBA. Las dos Buenos Aires sumadas tienen el 45% de la población, por el 90% del gabinete. Muchas veces esto es más determinante en la definición de políticas públicas y en la ignorancia de las políticas públicas que lo que hablábamos antes, la cuestión de la división entre los dos partidos. Porque el gobierno anterior era Cava Cava. ¿Qué había sido Macri antes de ser presidente? Jefe de gobierno de la Cava. ¿Qué había sido Gabriela Michetti? 4 años antes, vicejefa de gobierno de la Cava. ¿Qué había sido María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Vicejefa de gobierno de la Cava. Lo mismo Larreta. Todos porteños. Este es un país pensado desde el obelisco, cuyos gobernantes no tienen la más remota idea de lo que pasa en la Argentina productiva del interior. Tienen alguna idea de la producción del conurbano, que no es menor. Pero después, cuando tienen que tomar decisiones políticas del interior, tienen problemitas. Y eso en parte se debe a la hipertrofia de la provincia de Buenos Aires. Para entender la política argentina hay que entender que el federalismo argentino es de mentira, trucho, falso. No puede haber federalismo si hay 24 unidades formalmente iguales y una de ellas tiene el 40% de la población. Estoy exagerando. Buenos Aires tiene el 39% de la población. Esto es el padrón electoral nada más, pero es lo mismo en población. Así, una provincia 39, las otras 23, 61. El resultado, uno diría, es que Buenos Aires impone, porque tiene más poder. Esto estaríamos engañándonos, porque lo que estamos viendo es personas, y lo que tenemos que contar es dinero. La coparticipación sistemáticamente retira de Buenos Aires el 36% de los aportes y le devuelve el 22%. Por supuesto que hay subsidios al AMBA, de los que los cordobeses tienen mucho derecho a quejarse. Transporte, electricidad, en parte compensa la expoliación que sufre la provincia de Buenos Aires. Estoy lejos de ser un defensor de la provincia de Buenos Aires. Lo que estoy diciendo es que se genera una injusticia inamovible e inconstitucional. En 1994 la Constitución dice, cláusula provisoria sexta, que hasta fines del 96 hay que dictar una nueva ley de coparticipación, es decir, de redistribución de impuestos. 1996 a 2021 son 25 años, un cuarto de siglo en que incumplimos la Constitución. Ese incumplimiento significa que a la provincia de Buenos Aires le sacan todos los años un mínimo de 14% de coparticipación, del 36 al 22. Ahora, si la provincia de Buenos Aires fuera la más rica del país, estaría perfecto. Pero no es la más rica del país. La más rica es Cava. Y la segunda es Santa Cruz, en PBI per cápita. La provincia de Buenos Aires es la 10ª. Y por lo tanto estaría ahí justo entre lo que tiene que aportar y lo que tiene que recibir. Pero aporta de más y recibe de menos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Está sobrerepresentada en pobreza. ¿Cuál es la región del país más pobre? ¿El noroeste? ¿El nordeste? No, es el conurbano, donde viven 2/3 de los bonaerenses. ¿Y qué hace el conurbano cuando se enoja? Explota. El conurbano o la bonaerense, la famosa policía que Duhalde definió como la mejor del mundo, que va y rodea la Quinta de Olivos, porque ni saben que hay un gobernador en La Plata, porque nadie sabe que hay un gobernador en La Plata, porque el gobernador en La Plata es siempre un porteño que desconoce todo de la provincia de Buenos Aires. Entonces la policía le protesta al presidente, que sabe dónde vive. Y los piquetes, las organizaciones sociales, la policía, la burocracia, todo eso es opaco. No voy a decir corrupto, no hace falta. Con opaco es suficiente, opaco e ineficiente. Una provincia ingobernable. Una provincia que cortada en 4 pedazos iguales, serían las 4 provincias más grandes del país. Y dentro de poco, cortada en 5, porque hoy ya es 4,7 veces más grande que Córdoba. Y es la segunda. Buenos Aires se queja porque la roban. Y no tiene poder político porque sus gobernadores son porteños. Pero tiene votos, que hoy representa una persona mejor que ninguna otra, la vicepresidenta. De esos votos tiene la capacidad de bloquear, de vetar, de inducir, no siempre de imponer. Y quiero ser claro en esto. Yo presumo que a muchos de ustedes no les simpatiza la vicepresidenta. Y tienen miedo que vaya por todo. Y que nos transforme en Venezuela. Voy a sugerir enfáticamente que eso es muy improbable. Porque si quería hacer eso, lo hubiera hecho cuando ganó con el 54% y dijo, vamos por todo. Y el segundo, que era Hermes Wiener, sacó el 17%.
y Ricardito Alfonsín sacó el 11. Así que tenía 54 contra 17 del segundo. Y perdió la batalla contra el campo, perdió la batalla contra los medios y perdió la batalla contra los jueces. Las 3 batallas principales que quiso dar la perdió con el 54%. ¿Cuál va a ganar con el 48%? Cuando la oposición con el 40% le eche el aliento en la nuca. Los que temen Venezuela quizás estén cerca si piensan en tragedia económica. Creo que están muy lejos si piensan en autoritarismo político. Si se pasa de mambo este gobierno, la gente los va a correr en la calle, los van a escrachar, los van a linchar. La sociedad argentina es muy arisca, la clase media argentina es muy rebelde, y este gobierno ganó por 8 puntos, y no pudo imponerse cuando ganó por 40. Así que, insisto, la anarquía en Argentina está siempre más cerca que la tiranía. No es para que nos quedemos tranquilos, la anarquía no es muy buena, pero si estamos combatiendo la tiranía, a lo mejor nos equivocamos de amenaza y tomamos decisiones que deberían ser las contrarias. Ahora les voy a mostrar qué es lo que supongo que va a pasar el lunes después de las elecciones. Ustedes saben que se corre la elección, se votan las PASO en septiembre, las generales en noviembre. Siempre un domingo. ¿Qué van a decir los diarios el lunes? Les voy a mostrar 8 diarios de 8 elecciones intermedias, desde el 87 en adelante. 87 intermedia, en esa época los periodos presidenciales duraban 6 años. La tapa de triunfo justicialista ganó Cafiero. ¿Dónde? En la provincia de Buenos Aires. Abajo, menos importante, el PJ vence en 16 provincias y la UCR en 2 en capital. De ahí viene el famoso chiste que la UCR era únicamente Córdoba y Río Negro. En realidad era también capital y Tierra del Fuego, pero no tenían estatus de provincia en esa época. Pero arriba de todo, Cafiero, la foto de Cafiero Macaya. Hay una elección que se vota en 24 distritos y las fotos del gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. 4 años después, triunfo menemista. ¿Con quién es la foto de Menem? Con Eduardo Duhalde, el que era su vicepresidente, y él manda paracaidista al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después abajo, la UCR en 4 provincias, Rico, tercera fuerza, pero siempre Buenos Aires, provincia. 1997, es decir, la alianza cambia el mapa político y se ve arriba Graciela fue la gran figura. Y Graciela, que gana la provincia de Buenos Aires, saludando al presidente. 4 años después, Duhalde arrasa. La alianza, segundo, mantiene la capital, pero Duhalde arrasa, domina el Congreso, arrasa en la provincia de Buenos Aires, donde fue candidato a senador después de haber perdido la presidencial. Y de ese senador, de esa senaduría bonaerense, llega a la presidencia. 2005, Cristina aplastó. Fíjense qué contundente los títulos. ¿Cristina era qué? Candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. La famosa guerra de alta peluquería, como denunció Aníbal Fernández, en la que le gana a Chiche Duhalde, la esposa del anterior presidente. Siempre en la provincia de Buenos Aires. Todos los títulos se llevan. 2009, gran tema. Kirchner, expresidente, pierde. ¿Pierde dónde? En la provincia de Buenos Aires. ¿Contra quién? Contra de Narváez, que no era Churchill, diría Scioli. 4 años después, Massa. Arrasó, siempre arrasó, aplastó. Nueva etapa política. ¿Qué nueva etapa política se abrió? Clarín lo daba por presidente en 2015. No fue así. Pero siempre de nuevo, el candidato que se lleva la foto del lunes es el que gana la provincia de Buenos Aires. Y acá, Macri ganó en más de la mitad del país y venció a Cristina en provincia. ¿Quién venció a Cristina en provincia? Bueno, Esteban Bullrich. Muchos no se acuerdan, no era un candidato tan conocido en la época. Lo fundamental fue que perdió Cristina en la provincia de Buenos Aires. Ahora fíjense, lo que se llama la madre de todas las batallas termina casi siendo la madre de todos los naufragios. La frase de Javier Zelaznik, politólogo, porteño pero inteligente, astuto, conoce el país y sabe el relativismo de esta provincia, que es capaz de romper pero no de construir. Es demasiado grande como para construir. Pero con ese tamaño entra en un bazar y no deja plato sano. Vamos a seguir un poco con la provincia porque, de nuevo, es lo que define la impresión. Y acá voy a dar un paso atrás, porque lo que les estoy mostrando es que todos estos casos terminan mal salvo uno. Cafiero ganó la provincia de Buenos Aires, pero él quería ser presidente y perdió. Bueno, Duhalde ganó la provincia de Buenos Aires para ser gobernador. Después no pudo ser presidente. Graciela ganó y quería ser presidenta, perdió la interna contra De la Rúa. Y podemos seguir. Cristina es la única que ganó y ganó. Gana la provincia y después gana la presidencia. De Narváez gana y desaparece.
Massa gana y después pierde. Hoy es presidente de la Cámara de Diputados. Aspiraba más. Esteban Bullrich, tenemos el mayor de los afectos y el mayor de los respetos. Pero no fue de ahí que lanza su carrera política. Y Macri pierde la siguiente. Así que es muy poco determinante la provincia de Buenos Aires. La única provincia en la historia que determinó una elección presidencial fueron ustedes. Córdoba en 2015. Único caso en la historia en el cual ustedes retiran una provincia de la suma y cambia el resultado. Como Macri gana por 700.000 votos en la Nación y por 900.000 en Córdoba, sin Córdoba ganaba Scioli. Nunca antes y nunca después hay una provincia que determina un resultado. Por tanto, un mito más derribado, que los presidentes los pone la matanza. Ni gobernadores pone la matanza, los gobernadores de la provincia los pone la capital. Y los presidentes los pone la ola nacional, en la cual Córdoba terminó siendo más determinante que Buenos Aires. Pero Buenos Aires importa por lo siguiente, porque define la estabilidad del gobierno. Se suele decir que es un gobierno de coalición, es un gobierno de coalición interna peronista, pero claramente la que reparte las cartas es la vicepresidenta, y la base de la vicepresidenta es el electorado de la provincia de Buenos Aires. Ella necesita ganar Buenos Aires para que no se la saquen de encima, para que no le pierdan el respeto, para que no la encaren todos. Si ella pierde Buenos Aires, imagínense si Schiaretti o Perotti se van a quedar en el molde. Ahí probablemente se termine su hegemonía. Ella necesita ganar su distrito porque es a partir de ahí donde consigue imponer, no siempre, la agenda del gobierno. Por lo menos consigue vetar. ¿Y puede ganar el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Por supuesto. Gana casi siempre. Perdió 2 veces. Perdió con Herminio Iglesias en el 83, contra Alejandro Armendáriz, pero sobre todo pierde contra Alfonsín. Y perdió Aníbal Fernández contra María Eugenia Vidal, pero pierde porque el peronismo va dividido. Porque María Eugenia Vidal gana en 2015 y pierde en 2019 con el mismo porcentaje, 38-39%. Vidal se mantuvo y con el mismo porcentaje ganó y perdió. La diferencia la hace peronismo unido o dividido. Por eso la división del peronismo y fundamentalmente el rol de Randazzo es lo que va a definir el resultado de la provincia de Buenos Aires, que va a definir el futuro de la coalición de gobierno. Ahora, esto que les estoy mostrando son elecciones para gobernador. Esta elección no es para gobernador, es intermedia. Fíjense cómo le fue al peronismo en las elecciones intermedias de la provincia de Buenos Aires, del 83. Pierde en el 85 porque va dividido entre Cafiero y Herminio Iglesias, y a partir de entonces empieza a ganar. Empieza a ganar y se mantiene muy estable. Vean que el desempeño del peronismo está siempre entre el 30 y el 50% de los votos. Es muy estable. Los inestables son los que están enfrente. El radicalismo que va cayendo, son terceras fuerzas que suben y bajan, y esas terceras fuerzas a veces son peronistas. Ahora, miren las últimas 3, 2009, 2013, 2015. Se las resalto. El peronismo es el azul, ¿eh? Si consiguen ver el mouse, en 2009 pierde Néstor, el expresidente, pierde contra de Narváez. En 2013 pierde Insaurralde, el candidato elegido a dedo por Cristina. Pierde contra Massa. Y en 2017 pierde Cristina. Pierde contra Bullrich. El peronismo perdió las 3 últimas intermedias en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué tendencia prevalece? ¿La de que el peronismo pierde las intermedias? ¿O la de que el peronismo unido gana cualquier elección? Eso es lo que no vamos a saber, por lo menos hasta la presentación de listas, para saber si el peronismo va unido o dividido. Si va dividido de manera significativa, es muy probable que pierda. Si va unido, es más probable que gane. Pero digo siempre probable, porque por suerte la democracia es incertidumbre. Si les pudiera anticipar el resultado, no solo no sería democracia, sino que yo estaría lleno de plata. Vamos a saltear esto, que tiene que ver con la coparticipación, y no quiero complicar. Simplemente para mostrarles una de las razones por las cuales la política argentina es más ordenada que el barrio, que la vecindad, que se fragmentó en 1000 pedazos, incluso en Chile en la Constituyente, en Perú y en Ecuador en el Congreso, y próximamente quizás en Colombia, mientras que en Brasil ya está fragmentada en el Congreso. Excepciones, Uruguay y Paraguay, 2 países relativamente estables con diferentes grados de calidad democrática. Lo que les muestro acá en vertical es las PASO. Las PASO contribuyeron a reducir la fragmentación. Los círculos rojos es la fragmentación en cada provincia. Hay provincias muy fragmentadas, pero son pocas, y
y en general la línea azul es el promedio, lo que vemos es que se fue reduciendo la cantidad de candidatos. Y lo mismo pasó a nivel presidencial. ¿Ustedes se acuerdan cuántos candidatos presidenciales hubo en la última? Si no se acuerdan, lo tienen enfrente. En las PASO, 9. En las generales, 6, porque los 3 de abajo a la derecha fueron filtrados por este umbral del 1,5%. Así que las PASO nos llevaron de tener 15 candidatos presidenciales a tener 6. Con todas las críticas que uno le quiera hacer, las PASO simplificaron la vida del elector. Más que para seleccionar candidatos, funcionan como filtro. Partidos chiquititos quieren existir, júntense, súmense entre ustedes o agréguense a los partidos grandes. Dejen de ensuciar, de contaminar visualmente el cuarto oscuro. Y esto reduce naturalmente la fragmentación. Esta es la boleta que muchos proponen. Les puse un caso portugués, la boleta única de papel. En la boleta única de papel es sanitariamente más adecuada, es más barata, es más difícil hacer picardías, porque uno no la puede hacer desaparecer, le dan a cada votante una. Ahora, ¿cuál es el problema? Que disminuye la probabilidad de que el votante mantenga la línea de votación entre la legislatura y el gobernador, entre el Congreso y el presidente. Si hay algo que permite la estabilidad, es que los presidentes se acerquen a la mayoría del Congreso, que los gobernadores se acerquen a la mayoría de la legislatura. Se acerquen, no hace falta. Si tienen el 80% está mal, pero si tienen el 20% también está mal. Que tengan más del 40% favorece la gobernabilidad. Necesitan acuerdos, pero tienen la posibilidad de construirlos. Con el 20%, un país es ingobernable. Si cambiamos el sistema, no es el sistema electoral, es la modalidad de voto, abrimos la caja de Pandora. Ahora, ustedes en Córdoba y los santafesinos tienen boleta única de papel. Y no le fue tan mal, entiendo yo. Así que eso es un aliciente para estudiar bien esta posibilidad. Pero bien, porque si se hace mal, se rompe lo que hay. Y lo que hay, guste o disguste, es estabilidad de la política argentina. La estabilidad es buena para la paz social y es pésima para las reformas políticas y económicas. Significa estancamiento. Estabilidad y estancamiento son palabras relacionadas. Nos gusta la estabilidad, nos disgusta el estancamiento. Ahora, miremos alrededor y las opciones en América Latina es que cuando se rompe la estabilidad, capaz que se rompen otras cosas también. Capaz que la economía también empieza a tambalear. Voy terminando. Lo que les muestro acá es uno de los famosos análisis de poliarquía, donde ellos miden proximidad con espacios políticos. Nosotros llamamos grieta algo que en la literatura académica se llama polarización afectiva, por contraposición con polarización ideológica. Polarización afectiva significa que yo odio a alguien. Si soy kirchnerista, odio el macrismo o viceversa. Y esto hace que siempre me sienta más o menos representado. A diferencia del 2001, donde queríamos que se vayan todos. Los de abajo queríamos que se vayan todos los de arriba. Ahora no. División vertical. Los macristas queremos que se vayan los kirchneristas o los kirchneristas que se vayan los macristas. Bueno, esto estabiliza. Y al mismo tiempo estanca. Las dos cosas. Lo que tenemos aquí es ver al kirchnerismo puro es alrededor del 25%, un cuarto de la población. El macrismo puro es alrededor del 20%. Porcentajes más o menos similares, un poco más alto el kirchnerismo, pero no mucho. Después están los nini cercanos a Cambiemos, o sea, no son macristas, pero nunca kirchneristas. Y lo mismo del otro lado. 18% que no son kirchneristas, pero nunca macristas. Y el verdadero nini, los que pueden ser cualquier cosa, están abiertos a demandas efectivas. La famosa Avenida del Medio es el 20%. Es altamente improbable que surja una candidatura nini que agrupe a los nini completos con los que no son macristas ni kirchneristas, pero odian al otro, pero podrían votar un Labaña. Altamente improbable, porque toda esta gente engloba mucha heterogeneidad. Y por lo tanto es de esperar que tengamos que seguir eligiendo en la misma estructura de la grieta en la que estamos. Más moderados o más radicalizados. Pero de un lado, algo parecido al peronismo, más o menos K, y del otro lado, algo parecido al no peronismo, más o menos M. En este contexto, ¿es posible un acuerdo político? ¿Por qué digo un acuerdo político? Porque de otra manera está visto. Nadie puede implementar su proyecto, porque el otro siempre tiene poder de bloqueo, y si no puede bloquear durante el gobierno ajeno, puede revertir durante el gobierno propio. Estamos siempre refundando el país. Durante un tiempo nos ilusionamos con que el acuerdo era posible. A veces pensamos que fuimos demasiado ingenuos. De nuevo, no voy a hacer pronósticos,
Lo que les digo es que sin acuerdos políticos es muy difícil sacar a Argentina del estancamiento. Y los acuerdos políticos son tan complicados como la cara que estamos viendo. Paro acá y si les parece conversamos. Muchas gracias, Andrés. Mientras van ingresando las preguntas por el chat de esta conversación entre todos, te voy haciendo algunas que me surgieron ahí viendo la exposición y escuchando tus conceptos. Es conocida tu visión, si se quiere, una mirada positiva de la estabilidad sistémica que ha tenido Argentina, ¿no? Y poniéndola en comparación con el escenario regional, ciertamente que es así. Uno ve los ejemplos que vos mencionaste, Perú, Colombia, incluso el proceso electoral chileno ahora, que ha generado también una modificación importante en términos de la fragmentación. Ahora la consulta concreta es, ¿qué puede o cómo puede incidir el enorme impacto que tuvo en términos sociales la pandemia? El impacto social del miedo, de la preocupación, de la inquietud, del confinamiento, del incremento potencial de la pobreza, de la recesión inducida, del incremento del desempleo en un escenario de alta inflación, de la percepción de ciertos niveles de impotencia del Estado para asistir en la respuesta. ¿Hasta qué punto esto puede significar una amenaza o no a esa estabilidad sistémica que hasta el momento venía sosteniendo la Argentina? Excelente pregunta. Parto de qué pasaría si no hubiera pandemia. Está estudiado que la suerte de los presidentes latinoamericanos, de los gobiernos sudamericanos, más que latinoamericanos, México es otra historia, depende de dos factores: el precio de las commodities y la tasa de interés internacional. El 80% de la reelección de los presidentes está garantizada si las commodities son caras y el dólar bajo, barato. Y en este momento estamos exactamente en ese escenario. Si no hubiera pandemia, habría reelección en toda América del Sur, con este precio de las commodities y con esta liquidez, con este dinero que están tirando. Ahora, Argentina tiene una particularidad. Nos recontra conviene el alto precio de las commodities, pero no nos beneficiamos de la liquidez, porque no tenemos crédito. O sea que sin pandemia Argentina estaría en condiciones más o menos buenas, pero menos buenas que el resto del barrio. Con pandemia estamos todos complicados. Ahora, la pandemia depende del ciclo electoral, porque la pandemia es la tercera variable, está commodities, dólar, pandemia. Si tenemos que votar en el medio de la pandemia y el gobierno gestionó mal, la gente lo castiga. Eso le pasó a Trump. Tenía una economía volando, la pandemia le corta no solamente la salud, le corta la economía. Y cuando tiene el programa Warp Speed para la vacunación, no llega a vacunar a tiempo. Y la economía se va recuperando, pero eso no alcanza. Si se hubiera votado unos meses más tarde, a lo mejor recuperaba. Hoy Estados Unidos empieza a volar otra vez. No llegó. La pregunta es, ¿en Argentina se va a votar antes o después del éxito de la vacunación? Porque la vacunación va a tener éxito. Inevitablemente, en algún momento vamos a estar todos vacunados. La cuestión es, ¿cuánto tiempo antes de la elección? Porque la gente, y voy a citar algo muy cínico de Maquiavelo, el hombre olvida más fácil la muerte del padre que el robo de la bolsa. Porque si uno se le muere el padre no lo recupera, pero la bolsa siempre tiene la esperanza de retornarla. Y por lo tanto, la pandemia va a pasar y la gente se va a olvidar. Y va a ser el bolsillo el que define. Ahora, ¿el bolsillo cómo define? Nosotros podemos llegar a pensar que es por la inflación. La experiencia argentina indica que no, que es el dólar. La inflación la damos la internalizamos. Es la volatilidad del dólar lo que derrota a gobiernos. ¿Puede el gobierno mantener el dólar estable hasta noviembre de este año? Para mí esa es la clave, más que la pandemia, más que la inflación. Hay muchos otros imponderables, hay errores que se pueden cometer de un lado y otro, hay peronismo dividido, unificado, hay oposición atractiva o reactiva, pero es la estabilidad del dólar lo que, manteniendo lo demás constante, va a definir la suerte del gobierno. La crisis del 2001, Andrés, reconfiguró, se mantuvo la estabilidad del sistema a duras penas, pero reconfiguró los equilibrios. Primero hubo una dispersión, después se reagruparon en polos, ¿no? Porque en aquel momento también hubo un impacto muy fuerte en la sociedad. Este impacto de ahora, de la crisis actual de la pandemia, tanto la sanitaria como la económica, reconfigura mucho esa matriz. Yo recuerdo que vos decías allá antes de la elección entre
Macri y Alberto Fernández, que había como dos modelos, ¿no? El de el mundo como oportunidad o el mundo como amenaza. La pandemia es como que ha trastocado eso, porque ha sido tremendamente un efecto, de efecto global, y al mismo tiempo también la vacunación es la oportunidad global. Se vota en noviembre. ¿Vos crees que a esa altura define la economía más que la salud? Pienso que sí y deseo que sí. Porque si decide la salud es porque todavía no estamos vacunados. Y si no estamos vacunados en noviembre, quiere decir que pasamos un trágico invierno con cifras inenarrables de muertos. Así que si define la salud, va a ser una tragedia la Argentina. Pero yo tengo la esperanza, más allá de que le beneficie al gobierno, y a uno puede no gustarle esto, de que la vacunación vaya avanzando y la inmunidad de rebaño se vaya consolidando. Y además, de nuevo, en noviembre ya hace calor. Así que más allá de la vacuna, va a haber buenas noticias. Y ahí, de nuevo, es la economía. Si se votara a mitad de año, el gobierno posiblemente perdería. Lo saben, por eso son ellos los que pidieron la postergación, con la carta de que si no, suspendían las PASO. La oposición quiere las PASO, entonces se aguantó la postergación. Cada uno gana un poco, entregando un poco. Empiezo a transmitir las preguntas de nuestros participantes, porque hay una que pone como ejemplo que después de la crisis del 2001 en Uruguay, ganó alguien que no era de los dos partidos históricos. Dice, ganaron los Nini y Uruguay empezó un periodo de crecimiento virtuoso. ¿Salieron de la grieta y mejoraron? Y agrego yo, ¿nos podría pasar a nosotros algo así? Bueno, es muy interesante el ejemplo de Uruguay, que es mi país favorito. Creo que es el país favorito de muchos argentinos, ¿verdad? Es lo que admiramos de lo que nos falta. Y sin embargo, fíjense, voy a citar a Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente, para que no piensen que son opiniones mías. Él dice, la sociedad uruguaya es mucho más cohesionada e institucionalizada. Respetamos los procedimientos, respetamos al otro, pero somos menos creativos, tenemos menos iniciativa. En eso los argentinos nos superan por mucho, dice él. Y ahora les voy a dar los números. Uruguay emigra, es una sociedad que casi no crece demográficamente, y viven en Uruguay, en Argentina, 5% de los uruguayos. Uruguay tiene 3,5 millones de población y hay casi 200.000 viviendo en Argentina. Muchos de ellos los jóvenes más motivados o más inspirados. Expulsa población Uruguay. Ahora, ustedes podrían decir Argentina también. Bueno, ¿cuáles son los números? Argentina tiene más de 2 millones de personas nacidas en otro país viviendo en su territorio. Más de 2 millones de inmigrantes. Y alrededor de 1 millón de emigrantes, de argentinos que estamos permanente o temporariamente viviendo afuera del país. Es decir, el doble de gente entra en Argentina de la que sale de Argentina. Si quieren nos ponemos clasistas y decimos, bueno, pero vienen sin profesión y se van con profesión. Podemos analizar cualitativamente el perfil de quién entra y quién sale. Pero Argentina sigue siendo un país que atrae más de lo que expulsa. Y Uruguay es al revés. En relación a la posibilidad de acuerdos políticos, ¿no? Esto de intentar salir de la grieta. ¿Es posible, pregunta uno de los participantes, que se puedan generar acuerdos políticos macros cuando no haya historia en la Argentina de acuerdos políticos sustentables? Y dice otro, ¿cuáles serían las condiciones para un acuerdo político? Soy muy escéptico de que eso sea posible, muy hincha y muy escéptico, de que eso sea posible a largo plazo. Miren, hoy tuve la oportunidad de escuchar a Jorge Neme, secretario de Negociaciones Económicas Internacionales, el que se encarga de las negociaciones del Mercosur, y lo voy a citar porque él pidió que lo graben y por lo tanto pretendía que su palabra fuese conocida. Él dice, no se puede distribuir sin acumular. Y este es un momento de acumulación. Ese discurso es profundamente antikirchnerista. Porque el kirchnerismo siempre es momento de distribución. Y lo está diciendo alguien que es un funcionario importante, no solo de la gestión exterior, sino del PJ interno. Es un tucumano que maneja poder y que representa a los que tienen el poder en Tucumán y en buena parte del interior. Así que dentro del gobierno hay por lo menos 2 cosmovisiones. La productivista, de equilibrio fiscal, que está con Culfas y con Guzmán, y la otra, que está en todos los demás lugares y es vociferante y sale en los diarios. Si lo quieren llamar de otra manera, el Frente Occidental, con Vélez, con Argüello, los que, con Guzmán, entienden la necesidad de acordar con Washington el apoyo al Fondo Monetario. Y el Frente Oriental, que cree que el futuro son las potencias emergentes, Tayana en cabeza, con buen conocimiento y con contactos personales con China, y también toda la vía prorrusa. Todo esto convive en el mismo gobierno, y no se llevan muy bien. ¿Qué esperanza podemos tener de que ese gobierno acuerde con la oposición, si dentro del gobierno hay 2 almas, 2 espíritus, y se están matando?
Ahí hago una observación propia y transmito una pregunta. Encima, durante la pandemia nos ilusionamos con que algún tipo de acuerdo macro era posible. Al inicio de la pandemia, la posibilidad de una política sanitaria acordada, el Alberto Fernández rodeado de los gobernadores, en diálogo con la oposición. Eso también puede haber generado a esta altura una frustración, ¿no? Y te transmito la pregunta. ¿Alberto se tendría que sacar de encima a Cristina para poder tener esos acuerdos? La primera, fue el propio presidente que dijo que iba a gobernar con los gobernadores. ¿Cuántos ministros tienen los gobernadores? Uno, si no conté mal, el de Agricultura, que responde al gobernador de Formosa. ¿Cuántos intendentes bonaerenses tiene el gabinete? 3. Ferraresi, el nuevo transporte que sustituye a Mario Meoni, y Catopodis. Más todos los otros bonaerenses que no son intendentes, empezando por Guado de Pedro. Si hay algo que este gobierno no es un gobierno de los gobernadores. Porque no es un gobierno del interior, porque no es un gobierno de las provincias, porque no es un gobierno que entienda. No voy a decir que no se preocupa por las provincias, a lo mejor se preocupan. No saben dónde quedan. Y respecto a la pregunta de Pablo, que me parece muy interesante, Alberto no puede sacarse encima a Cristina y no quiere sacarse encima a Cristina. El presidente se entregó. Deja que su equipo, el Frente Occidental, siga haciendo el trabajo que él considera que es fundamental, que es negociar en Washington con el Fondo y en Europa con el Club de París. Y mientras tanto va a entregar todo lo que le pidan, porque ya decidió no dar la lucha. Tema importante, el kirchnerismo al parecer no quiere encargarse del barco. Si Cristina quisiera ser presidenta, tiene que soplar, y el presidente se cae, como hizo Perón con Cámpora. No quiere ser presidenta, tiene prioridades que están más allá de la gestión política. Deja que su gente influya, y ella le presta el paraguas cobertor. Pero si Basualdo, el subsecretario de Energía, le ganó la pulseada al ministro Guzmán, fue por la Cámpora y por Kicillof. No me da la impresión de que ella haya operado. Por supuesto que detrás de la Cámpora y Kicillof están los votos que ella tiene en el conurbano. Pero ella está más preocupada por otras cosas, por las causas judiciales y por el legado y el futuro. Las políticas concretas las maneja gente que está con autonomía de Cristina. Y el presidente que se deja manejar. Los gráficos que vos mostraste indican muy bien hasta qué punto no ha habido fragmentación en la Argentina, por lo menos en los grandes bloques políticos. Es muy gráfico la comparación con Brasil en ese caso, ¿no? ¿Vos crees que eso se va a mantener en las elecciones de este año? ¿Van a seguir existiendo esos polos de atracción? ¿No se van a dividir, digamos, un Esper desde el lado de la oposición y un Randazo desde el lado del peronismo? En todo caso, ¿con qué andamiaje, con qué envergadura? Ahí está, ese es el punto cierto. Va a haber división sin ninguna duda. Siempre en las elecciones intermedias hay más fragmentación que en las generales, porque la gente tiene menos miedo de perder un voto para diputado que de perder un voto para presidente. Además, el voto para diputado es expresivo, más que estratégico. Lo que quiero es sacarme la rabia de adentro, más que garantizar que gane el menos malo. Y por lo tanto, sí, los libertarios van a meter un par de diputados, es casi inevitable. Y Randazzo, si se presenta, va a conseguir algún contingente legislativo. La cuestión es el peso de esos sectores. Y todas las encuestas están dando que no andan muy bien. Que la gente combina dos emociones y esas emociones se neutralizan, no se potencian. La rabia y la tristeza. La rabia moviliza, la tristeza desmoviliza. Tristeza, desesperanza. Entonces lo que estamos viendo es que es posible que haya gente que decida no votar, o que vote en blanco, que anule el voto, o que vaya así de mala gana y termine votando a lo que están, el que menos le moleste. Pero entusiasmo por ahora no vemos. La secuencia gráfica de etapas que mostraste es muy ilustrativa. Cómo se ha ido mostrando o leyendo el resultado de las elecciones de medio tiempo en la Argentina. Por lo general, con el resultado en votos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. No de las bancas, de los votos. Ese es un primer punto que te quería preguntar. Si va a ser esa la lectura centrada en la provincia de Buenos Aires y en Cava, y desde la perspectiva de los votos, y no de las bancas, lo que va a determinar quién gane o quién pierde en noviembre. Excelente. O la percepción de quién gana y quién pierde. Va a haber 3 lecturas posibles. Y ahí va a haber un spin de cada partido. Cada uno va a tratar de beneficiar la lectura que le conviene. La primera lectura es votos, a nivel nacional. Ustedes saben que en cada provincia las alianzas tienen nombres diferentes. Pero va a haber maneras de ordenarlo.
Y va a haber trampitos, algunos que van a tratar de decir que este partido de esta provincia no se corresponde con la coalición nacional y otros que van a decir que sí. ¿Quién va a ganar en votos? Difícil saber. Se espera una elección pareja, no sería imposible que el gobierno esté un poco arriba o un poco abajo. Segunda lectura, provincia de Buenos Aires. La tapa va a ser la provincia de Buenos Aires. Y arriba y abajo el copete va a decir bancas y votos. Y bancas, miren, acá el resultado es donde va a ser más probablemente híbrido. Porque todo indica esta proyección que aunque se gane o se pierda la provincia de Buenos Aires, la provincia está subrepresentada en la Cámara de Diputados y no elige senadores en esta. Y por lo tanto tiene poco peso en la distribución de bancas. Contra lo que van a leer en los diarios. Hay muchos periodistas que no ven todo esto y dicen la provincia de Buenos Aires define el futuro de la Cámara de Diputados. No, son las demás provincias las que definen. Hoy la proyección indica que el gobierno va a ganar bancas en diputados y perderlas en senadores. Puede ganar media docena de bancas en diputados que lo acercan al quórum, sin llegar por ahora, y va a perder un par de bancas en senadores que lo alejan de los 2/3. Si esto es así, el gobierno va a tener más facilidad para pasar leyes y menos facilidad para designar jueces. Bueno, y puede sacar leyes para modificar la forma en que se gestiona el Poder Judicial. Así es, pero no para nombrar jueces. Y esto es muy importante, porque va a poder aumentar el número de jueces de la Corte Suprema a 9, pero no puede designar los 4 que le faltan. Por eso el Senado es tan importante. Y ahí Córdoba tiene un papel central. Ni dirimir en un juicio político a los que están, por ejemplo. Echar a los que están. Bueno, sí, ahí el Consejo de la Magistratura también interviene y para eso importa la distribución de poder en las cámaras. Hagamos un ejercicio teórico, Andrés. El oficialismo pierde la elección. ¿Cuál es la situación institucional al otro día? La economía argentina tiene que ajustarse. Si quieren llamarla de otra manera, recalibrarse, hacerle un service. El que lo sabe es Martín Guzmán, que la está ajustando. Contra el discurso de vamos a cambiar el capitalismo internacional y distribuir, de hecho lo que está haciendo es, con la no renovación del IFE, ATP, y con la inflación, licuar deuda y reducir salarios. Así que el ajuste está en curso, va a bajar el déficit más de lo que se espera. Él quería bajarlo más, quería reducir las tarifas, quería reducir los subsidios energéticos aumentando las tarifas y eso no lo dejaron. Mientras tanto está tratando de renegociar la deuda y eso no le está saliendo tan bien. Va a haber que seguir ajustando después. Las tarifas en estas condiciones son difíciles de aguantar. Si el gobierno pierde poder, estamos en problema. Los peronistas suelen ser capaces de llegar escupiendo sangre si hace falta al fin del mandato. Pero en general los peronistas que llegan al final del mandato son los líderes partidarios. No es el caso de Alberto Fernández. Así que nos podemos imaginar que Cristina va a ayudarlo a llegar o que no va a alcanzar. Pero todos los escenarios están abiertos. De un escenario de una fuerte rabia popular que vaya a escrachar a los dirigentes a sus casas y que los fuerce a irse antes, hasta un escenario en el cual la oposición con responsabilidad dice quédense hasta el final. No cometeremos el mismo error del 55, donde los echamos antes de que terminen de demostrar su fracaso. Fracasen en el gobierno culminando su mandato, como hizo Macri. Porque Macri tuvo el éxito de la culminación del mandato, pero el fracaso de la economía medido en sus propios términos. Macri pidió en 2015 que lo evaluemos por la reducción de la inflación y la pobreza. Y ambas subieron. Macri fracasó en sus propios términos, pero terminó el mandato. Y la gente pudo evaluar. Quizás el fracaso sea revalorizado con el tiempo, comparado con el que siguió. Nos crucemos de vereda. La oposición pierde la elección. ¿Qué pasa? Bueno, ahí el gobierno puede envalentonarse, pero sigue sin tener el poder necesario, porque el poder necesario es el que le permite echar y nombrar jueces. Y aun si la oposición pierde en la provincia de Buenos Aires y en los votos, es muy improbable que pierda las bancas en el Senado, porque esta es una elección hiperfavorable. El tercio de senadores que se elige este año es muy favorable para la oposición, porque tiene pocos en provincias amigas. Por ejemplo, se vota en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Corrientes, para poner algunos ejemplos. En Mendoza y en Córdoba es muy esperable que gane la oposición. En Santa Fe podría pasar. Si gana, pues son 3/3. Si gana, mete 1. En Corrientes tiene el gobierno, pero tiene solo un senador. Es muy esperable que meta el segundo. En Chubut el peronismo tiene los 3. Hicieron la manganeta de separarse y meter 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Si la oposición hace una buena estrategia con un buen candidato, debería meter el senador por la minoría. Entonces, ganando el peronismo en votos y en la provincia de Buenos Aires, perdería bancas en el Senado igual.
salvo que haya una catástrofe, que haya una gran campaña vacunatoria, que esto es bueno, una gran superación de los problemas económicos, y por lo tanto estaríamos hablando de otra Argentina. En ese contexto te saco un poquitito de foco para trasladar una pregunta. ¿Cómo ves la relación de Argentina y de América Latina con la administración Biden, que va a ser clave para resolver la serie de problemas que la economía plantea antes y después de la elección? Somos, en el sur de América Latina, cero prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Tradicionalmente, el gobierno de Estados Unidos miraba a América Latina con la fórmula de la relatividad de Einstein. E igual mc al cuadrado, energía, igual a velocidad de la masa por velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, ¿ellos qué pensaban? Energía, sobre todo petróleo, migraciones, cocaína al cuadrado. ¿Qué pasó con eso? La energía no les importa mucho más, porque ya no precisan el petróleo de Venezuela y de México. Lo producen solos. Se semi-autoabastecen Estados Unidos con el fracking y el shale gas. Droga tampoco precisan, porque se pasaron a las drogas sintéticas y a las drogas opiáceas. Entonces, nuestra droga derivada de la cocaína o de la marihuana la producen ellos, está legalizada en buena parte de los estados. Lo que sí tienen ahora como problema, por la negativa, son las migraciones. Lo que más preocupa a Estados Unidos y América Latina son las migraciones, que llegan del Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, a través de México. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos. Argentina, ¿dónde queda? Después Brasil, sí, porque tienen alta sensibilidad ambiental, y el zar del medio ambiente, John Kerry, que fue secretario de Estado, así que por ahí tienen algún interesito. Pero el resto, encantado de conocernos, si nos pueden ayudar, nos van a dar una mano. El Fondo Monetario es complicado porque es responsabilidad política del presidente anterior que nos hayan dado tanta plata, pero Biden no tiene por qué hacerse cargo. Así que si nos puede ayudar, nos va a ayudar. Ahora, para eso tiene que enterarse que existimos. La cantidad de problemas irresueltos que estamos metiendo en la olla a presión para el día después de la elección es enorme. Dólar, tarifas, el déficit fiscal, el ajuste que ahora se está haciendo por la vía que vos decías, por la vía inflacionaria, pero no por una reforma estructural. Y hay que agregarle el tema del endeudamiento, que si este año es un problema, los vencimientos con el fondo, el año que viene, a marzo, es multiplicado por 3, por 4. O sea, el problema es realmente grande. ¿Tu principal preocupación es el día después de la elección desde el punto de la economía? El mes después, diciembre. El mes clave en todos los problemas políticos y económicos de Argentina. Pero sí, después de la elección, no enseguida, a las pocas semanas. ¿Sos pesimista o optimista con eso? En el corto plazo siempre pesimista, en el largo siempre optimista. En el largo estamos todos muertos. No tan largo, no tan largo. Nos vamos a empeorar antes de mejorar, pero creo que vamos a mejorar. En principio por el rebote, siempre hay rebote. Y Argentina suele rebotar bien, no ahora. Con la pandemia vamos a rebotar, mencionabas antes, tardíamente. Vamos a tardar años en recuperar el momento previo. Pero ya habíamos perdido la década. El segundo cuatrienio de Cristina, el cuatrienio de Macri, son la década perdida económicamente. Pero Argentina sigue teniendo un par de cositas como la bioeconomía y como la economía del conocimiento, que nos dan un edge, nos dan una ventaja respecto al barrio. Si nosotros dejamos de expulsar empresarios y capital, tenemos muchas posibilidades en el mundo que viene. No estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos el potencial para hacerlas bien. Te trasladé una pregunta de los participantes sobre la relación con Estados Unidos. Hay otro que pregunta por China. ¿Ni siquiera eso le preocupa a Estados Unidos? Ligeramente, eso sí. Le preocupa sobre todo que no pongan bases militares y que no entren con el 5G de Huawei. Lo de las bases militares en principio no hay riesgo. China no está interesada en pisar los callos a Estados Unidos en América Latina. China tiene 3 estrategias diferentes de intervención en el mundo. En África compran, mejor dicho, alquilan. Te alquilan en la tierra a un país, te lo negocian en 48 horas, te ponen el puerto, te ponen la fábrica, te ponen la extracción petrolera, te ponen la mano de obra china y se lo llevan y te dejan plata. No te imponen condiciones, querés ser dictadura, sé dictadura. Dejando que nos llevemos lo que necesitamos. A Europa la están comprando. Estoy en un país en el cual la compañía eléctrica, que era pública, fue privatizada y es propiedad china, la compañía de electricidad de Portugal. El principal puerto de Portugal, Sines, que es el 15º de Europa, el primer puerto del Atlántico, está administrado por China. El Pireo, el gran puerto tradicional de Atenas en el Mediterráneo, también un consorcio chino.
Montenegro, un país de 600.000 habitantes que quiere entrar a la Unión Europea, tiene una deuda con China impagable. Así que si entra a la Unión Europea va a ser un satélite chino de la Unión Europea. En América Latina, fíjense, son más sutiles. Intervienen más ásperamente en Europa que en América Latina. ¿Por qué? Porque ellos desprecian Europa, pero respetan a Estados Unidos. Y por lo tanto, si Estados Unidos no quiere fuerzas militares chinas en América Latina, no las habrá, China tiene tiempo. Huawei es otra cosa, ahí van a pelear. Y ahí, lo que pase con nosotros dependerá de lo que haga Brasil. Si Brasil dice, y dijo, Huawei puede competir en la licitación por el 5G, Argentina no tiene por qué decir lo contrario. Estamos protegidos por el paraguas brasileño. Lo que no sabemos todavía es si esta es una estrategia de Brasil para quedar bien con China y después les hacen perder la licitación. Dicen, miren, nosotros los dejamos participar, pero ganaron las compañías europeas o americanas. Mala suerte, fue un resultado justo. No sé si en Argentina tenemos todavía esa claridad o esa habilidad para ir por ese camino. No lo sé. No sé si Brasil la tiene. Pero en todo caso, ahí nuestra suerte está atada a la de Brasil. Brasil nos cubre para lo bueno y para lo malo. Andrés, te traigo de vuelta con el foco a la Argentina. Para bien o para mal, las pasos se han quedado, formaron parte de esa negociación de la prórroga de la elección. Vos bien dijiste que han sido un factor ordenador en términos por lo menos de un filtro de la oferta electoral. Hacemos de cuenta que vamos con el dron un ratito al comando de las dos coaliciones. Ya sé que como especialista en el tema sabés que el término coalición lo estamos estirando al límite para describir esto, que es más bien un rejunte en los dos lados. Un ratito en el frente de todos, ¿qué ves adentro? ¿Cómo ves esa dinámica adentro? Y después en Juntos por el Cambio. Bueno, yo tengo muchas incapacidades, pero la principal es anticipar a Cristina. Así que les puedo contar lo que veo, pero lo que ella va a hacer seguramente me va a sorprender, como suele sorprender a todos. Tiene mucha vitalidad el peronismo, siempre la tuvo. Y están llenos de recursos. Es un partido hiperflexible. Hay un académico, politólogo norteamericano, Steve Levitsky, que lo denominó una desorganización organizada. Es un partido supervitalista donde el líder siempre es el que maneja, y fíjense, sorprendentemente los líderes peronistas son superados en vida, a diferencia de otros partidos como el radicalismo o el PRO, donde mientras el líder esté vivo nadie lo sustituye. Después de Perón, a la ortodoxia le ganaron la interna, se la gana Cafiero. A Cafiero le gana Menem. A Menem en vida, Duhalde le impone a Kirchner. Bueno, Kirchner ya no está, vamos a ver qué pasa con Cristina. Pero por ahora, Cristina es la que tiene toda esa vitalidad, ese liderazgo. Y en principio ella hace lo que quiere en la provincia de Buenos Aires, mientras gane. Así que el dron me dice que el resultado de noviembre va a definir la capacidad que tiene Cristina de seguir moldeando las perspectivas del partido. Por lo que sabemos, Máximo Kirchner no sería candidato presidencial. Axel Kicillof siempre suena por ahí, pero después están todas las otras posibilidades intermedias de Scioli, Massa y Guado de Pedro, con las cuales van a jugar para que nosotros entremos y finalmente estás diciendo tapado. que no hay reelección del presidente, entonces. Es altamente improbable. No es imposible. Nada es imposible. Un amigo dice que en Argentina ningún evento tiene probabilidad cero. El futuro está abierto. Pero es altamente improbable porque va a salir profundamente desgastado y porque sería un candidato natural si hubiera un conflicto entre dos partes y entonces ponen un tercero que esté por encima de las partes. Pero no hay dos partes. Hay una parte que es el centro, que es Cristina, y todo el resto gira alrededor. Vamos concluyendo. Pásate con el dron al comando de Juntos para el Cambio y describinos lo que ve adentro. En Juntos por el Cambio hay un liderazgo colectivo, que es perfectamente razonable y es mejor que las alternativas, que es no haber liderazgo. Porque la oposición nunca tiene un liderazgo unificado 2 años antes de las presidenciales. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México, ni en Estados Unidos. Los sistemas presidencialistas no tienen el cargo de líder de la oposición. Biden no era el líder de la oposición antes de ser presidente, ni Trump lo era antes de serlo, ni Bolsonaro era un marginal, ni Alberto Fernández. Entonces, lo que tenemos que esperar es que la primaria, las PASO de 2023, definan quién va a ser el candidato presidencial. Mientras tanto, se están disputando los porotos, los territorios, las lealtades. Lo que esta elección va a hacer es definir cuántas lealtades. ¿A quién le debo mi cargo si me ponen en la lista? ¿Se lo debo a Larreta? ¿Se lo debo a Vidal, a Macri, a Lustó, a Facundo Manes? Esas solidaridades después se van a chocar los cuernos en el 2023. Mientras tanto, que florezcan 1000 flores. Batalla posicional. Sí.
Andrés, muchísimas gracias por haber recibido estas preguntas y por la conversación. Le doy paso a Josefina, a Manuel, para que vayan haciendo el redondeo final y el cierre. Gracias. Gracias, Edgardo. Fenomenal Un la abrazo. dinámica. Bueno, Josefina, arranco yo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Realmente tus análisis son deslumbrantes por la profundidad de tus conocimientos, por tu fineza con que intercambias las distintas piezas políticas que arman los rompecabezas del país y de la política. Y a veces nos dejas con algunas dudas, porque es difícil en este panorama, como vos bien dijiste, saber exactamente hacia dónde vamos y poder tener certezas de qué es lo que va a hacer el gobierno, qué situación va a tener en los próximos meses. Todavía el panorama está muy abierto. Y la verdad es que quizás lo más preocupante que has dicho es que quizás si la oposición gana las elecciones, el cuadro electoral no cambia sustancialmente, ¿no? Porque no hay tantas cosas en juego en esta elección como para realmente dar vuelta el peso político de las cámaras de legisladores. De todos modos, creo que si la oposición llega a consolidarse como ganador en las elecciones, obviamente que será un freno a todo este cúmulo de desaciertos que se vienen cometiendo en el gobierno, que los venimos advirtiendo, como esto que hemos salido de la denuncia de los derechos humanos en Venezuela. Se han prohibido las exportaciones de carne, se han tomado decisiones con respecto a la justicia, la designación del procurador y cambiar el sistema de elección. Y todo hace pensar que el gobierno va por una especie de totalitarismo que nos preocupa. En tu caso acabas de decir que vos crees que no seremos Venezuela, pero la verdad que hay muchos indicios que nos preocupan y estamos todos alerta, y estas reuniones tienen por objetivo tomar conciencia de lo que vivimos, de lo que pensamos y reaccionar en consecuencia. Así que te agradecemos mucho, Andrés, y no sé si querés hacer una última reflexión, pero tu aporte es sumamente valioso para los empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Muchas gracias, Manuel. Les quiero agradecer simplemente la calidez con la que siempre me reciben, y esperar que pronto pase esta pandemia y podamos hacer esto en persona y con lo que corresponde después, ¿no? Un buen asado y algún vino. Para eso estamos, pero creo que todavía nos falta un tiempo más. Pero apenas tengamos indicios, te vamos a estar avisando para que te tomes un avión. Con muchísimo gusto. O aprovechar alguno de tus tantos viajes a Argentina. Así que te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por haber participado y compartido con nosotros nuestras inquietudes. Mil gracias. Gracias, Edgardo, también. Muy valioso tu participación. Josefina y Lucas también siempre complementan un análisis que la bolsa merece. Muchas gracias.